¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buen día. Pues bueno, estamos ya lunes 7 de octubre. Iniciamos ayer la semana 27 de tiempo ordinario y con unas lecturas, pues como siempre, muy hermosas y hoy no es la excepción. Hoy les doy la bienvenida a este Sorrecón del Diácono y vamos a meditar las lecturas correspondientes a hoy. Nos marca la liturgia una memoria, la Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario es la memoria litúrgica que nos marca hoy. Es importantísimo para todos los católicos el rezo del Rosario. El rezo del Rosario no es para darle alabanza a María. El rezo del Rosario es para meditar la vida de Jesús en cada uno de los misterios que tiene su vida y cómo impactan en nuestra vida. Por eso nos obtiene gracias enormes el rezo diario del Rosario. Y de hecho, fíjense, la primera lectura de hoy es del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1 versículos del 6 al 12. Y empieza hablando de las personas que abandonan el Evangelio con tanta facilidad. Y eso me recuerda al día de hoy, en el momento presente. ¿Cuántas personas no han dejado la fe católica? Y para muchos, tristemente, el motivo por el cual empiezan a alejarse de la Iglesia Católica es la Virgen María, pero no por nosotros, los católicos, sino porque se dejan influenciar por personas que no son de nuestra fe y les empiezan a decir que María no es la madre de Dios, que María tuvo más hijos y que las imágenes y empiezan a sonsacar a la gente y la gente se deja influenciar y se va. Y dice aquí San Pablo, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre y que sigan un evangelio y que sigan otro evangelio. O sea, tal parece que el evangelio de San Mateo que vemos en la Iglesia Católica es diferente al evangelio de San Mateo de la Reina Valera o de otras religiones. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. No te dejes engañar, fórmate. Un católico no formado es presa fácil. Tienes que formarte, pregunta a las personas que te puedan ayudar. No dejes que te saquen de dudas las personas de otra fe porque te van a meter más dudas y te van a sacar. Y fíjense, qué triste para todas aquellas personas que tratan de sacar a la gente de la verdadera iglesia que Cristo fundó. Fíjense qué interesante cómo el apóstol San Pablo les llama. Porque dice, no es que exista otro evangelio, el evangelio es el mismo, pero yo sé que hay personas, dice, que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero dice, fíjense lo que dice Pablo muy duro, sépanlo bien, si alguien, yo mismo, dice Pablo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto al que hemos predicado, que sea maldito. Y luego dice, se los acabo de decir, pero se los repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. O sea, por eso esa religión que pare de sufrir. Los mormones que dicen que un ángel les llevó un nuevo mensaje, aquí está diciendo Pablo, aun y cuando sea un ángel, sea maldito. O sea, el evangelio de Cristo es uno. O sea, nosotros, si yo les pregunto a veces en la iglesia, ¿cuántos evangelios hay? Y dicen cuatro. Mateo, Lucas, Marcos y San Juan. No, evangelios hay solamente uno. Es el evangelio de Jesús. Hay cuatro evangelistas. Un evangelio según San Marcos, uno según San Mateo, uno según San Lucas, uno según San Juan. Pero evangelios hay uno solo. Y el evangelio es vida. Ahorita lo vamos a ver precisamente en la reflexión del evangelio. Pero el evangelio es vida. O sea que lo que pasa en nuestra vida es parte del evangelio. Entonces, alguien que te hable de que el aborto está bien porque la mujer puede decidir, están hablando en contra del evangelio. Sean malditos los que estén hablando de eso. Todo lo que te estén hablando de cosas diferentes es maldito, dice aquí. Porque dice, ¿a quién quieres congraciarse? Cuando tú estás oyendo que hablan del aborto, y cuando estás oyendo que hablan de la ideología de género, y cuando tú estás oyendo que hablan de la pederasta, y que empiezan a atacar a la iglesia, y tú por no tener problemas con ellos, mejor te quedas callado. Cuidado porque dice San Pablo, ¿a quién trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién tratas de agradar tú cuando prefieres quedarte callado? ¿Prefieres agradar a los hombres y no meterte en líos por ellos? Dice, ¿acaso esa es la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Qué, inter- qué interesante. Por eso dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de alguno, sino por revelación de Jesucristo.
O sea, el evangelio que tenemos es el evangelio divino, no es un evangelio humano, no es una creación humana para que cada quien lo pueda manipular. Y luego el evangelio de San Lucas, precisamente capítulo 10 versículo del 25 al 37. Fíjense, un doctor de la ley, alguien que conoce la ley de pe a pa, como dicen, se acerca a Jesús y dice para ponerlo a prueba y le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Fíjense, cómo la, 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 la diferencia de Mateo, Mateo y Marcos, los sinópticos con Lucas, que habla, maestro, maestro bueno, qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Dice aquí este evangelista. Dice, su pregunta no se refiere tanto al primer mandamiento como en Marcos y Mateo, sino a la posesión de la vida eterna. Porque perdón, en los sinópticos, el doctor de la ley le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Sí? O sea, le pregunta por el mandamiento y Lucas no, Lucas se va directo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le contesta directamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amar a Dios y amar al prójimo. Fíjense, dice, amarás al Señor tu Dios, pero le dice, ¿qué es lo que ves en ella? Y el mismo doctor de la ley le dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, has contestado bien, es eso, y vivirás. Fíjate los dos verbos hermosos e importantes de aquí, el verbo amar y el verbo vivir. Son complementarios y necesarios el uno del otro. Una persona que no ama, no vive. No vive, una persona que no ama y que está amargado y que siempre vive en el odio, que vive en el rencor y que vive haciendo mal, nada más está sobreviviendo, pero no vive. Eso no es vida. Vivir es vivir el amor de Dios en nosotros y vivir el amor de Dios entre nosotros. Entonces, por eso, cuando el doctor de la ley, queriendo justificarse de que su pregunta era correcta, le dice, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces viene aquí la hermosa parábola del hijo del buen samaritano, porque aquí nos dice amar, amar y vivir, porque el amor se vive. Esos son los dos sentidos de estos dos verbos, amar y vivir, porque no se vive si no se ama. El que vive sin amor no está viviendo, está sobreviviendo. Pero también el otro sentido es que el amor se tiene que vivir, se tiene que poner en práctica. Este hombre que menciona Jesús, lo asaltan y lo dejan medio muerto, lo dejan tirado. Era una persona X, no sabemos quién era, y lo dejan tirado. Pasa después, dice un sacerdote, y pasa, el sacerdote lo vio y pasó de largo. Un levita que pasó por ahí siguió también adelante. Y nosotros a veces criticamos a estos dos personajes. A lo mejor es lo que yo les digo que es muy diferente sentir lástima que sentir compasión. Tú puedes ver a pero imagínate una persona, a lo mejor el sacerdote y el levita que pasaron iban al templo al servicio, por eso no podían tocar, no se quedaron no por egoístas, sino por cumplir la ley. Es un cumplimiento que Jesús criticaba. La ley del amor se debe cumplir primero. Pero ellos no, ellos que tenían que ir al templo a cumplir y no podían tocar un hombre herido, ensangrentado, porque quedaban impuros y no podían entrar al templo. Entonces ellos quizás sintieron lástima de este hombre herido y quizá cuando llegaron al templo, yo quiero pensar que oraron por esa persona. Es como si tú ves a una persona que está pidiendo de comer afuera de la iglesia y nada más dices, pobrecito, seguramente tiene tiempo sin comer. Dios que lo ayude. Y te metes a la iglesia y dices, Señor, te pido por este hombre que estaba afuera. Pero ¿por qué no le diste tú algo? O sea, es diferente la lástima porque la lástima nomás es pobrecito, nomás es pobretear. La compasión, que es lo que Jesús sentía, es hacer algo por esa persona que está en necesidad. Por eso que Jesús, para que se vea la diferencia y resaltar el mensaje, dice que un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano, una persona de Samaria con los que tenían problema ellos, se acerca y ayuda a esta persona. Fíjese, se acercó. Los otros no quisieron tocarlo. Este no solamente se acercó, tocó sus heridas, lo curó.
Dice, se compadeció, no sintió lástima, se compadeció. Y fíjese las acciones que hizo. Se acercó, curó sus heridas, las vendó, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y si gastas algo más, yo te lo pagaré a mi regreso. Por eso cuando Jesús le pregunta cuál de ellos se comportó como el prójimo, y dice el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Ese es el mensaje, mis hermanos. Tanta deshumanidad hay el día de hoy, tanta guerra, porque no sentimos compasión por los demás. Sentimos indiferencia y nos importa poco lo que les esté pasando. O sea, hoy el Señor nos invita a amar, a vivir el amor, a realmente a vivir, no sobrevivir. Una persona que está nada más sobreviviendo aquí, pues no sé cómo le va a ir cuando llegue al reino de los cielos, porque vivir aquí, para vivir en el reino de los cielos, primero hay que vivir aquí como si estuvieras allá, porque allá no se hace daño, allá no hay odios, ni rencores, ni envidias, allá hay amor, hay amabilidad, hay comprensión, y hay tolerancia. Eso es lo que tenemos que practicar aquí. Y tu prójimo, mi hermano, y fíjense, algo todavía muy hermoso de esto, no solamente Jesús no solamente le quiere explicar quién es el prójimo, para Jesús es más importante que sepas. Tú sí sabes quién es tu prójimo, mi hermano. Te pregunto que me estás viendo ahorita en cualquier lugar del mundo en el que estés. Tú sabes quién es tu prójimo. Tú estás allá en Chile, tú estás en España, tú estás en Paraguay, tú estás en Estados Unidos, son algunos en Ecuador que recuerdo que me hacen el favor de verme de aquellos rumbos. Tú estás allá y prójimo viene de próximo. Y sin embargo, en la lejanía tú y yo somos prójimos. Somos prójimos a pesar de la lejanía. Pero Jesús no da el mensaje de quién es tu prójimo. Jesús lo que te quiere hacer entender es cómo hacerte prójimo de los demás, cómo hacerte próximo. Porque tú puedes estar sentado junto a un hombre que tiene hambre y está próximo a ti, pero tú estás comiendo tranquilamente porque te compraste un lonche, un sándwich, una hamburguesa, qué sé yo, y una cocota, ya, y sin azúcar para que no te haga daño. Y estás comiendo mientras el que está a un lado está pasando hambre, como el rico Pulón y Lázaro, el mendigo. El rico Pulón estaba dentro de su casa hartándose de comida, mientras el mendigo estaba próximo a él, estaba ahí cerquita, pero no era su prójimo, porque no se compadeció de él. Entonces, para Jesús hoy lo más importante, mi hermano, no es que entiendas que somos prójimos tú y yo estando tan lejos, sino que cómo puede ser tu prójimo mío, estando allá en España, estando en Paraguay, estando en Ecuador, ¿cómo puede ser prójimo mío? Orando por mí, porque sabes que los diáconos tenemos un rol muy importante y que a veces el enemigo, el diablo, nos ataca en la familia donde más nos duele. Orando por mí te conviertes en mi prójimo. Tú no puedes darme un peso para darme de comer si yo no tengo, pero sí puedes darme una oración y sí puedes mandarme una bendición. Por eso yo agradezco mucho a las personas que me ponen comentarios aquí en YouTube o en Facebook o en Instagram, casi no hay tantos, pero me da tanto gusto cuando me ponen comentarios porque nos hacemos prójimos en la distancia. Esa es la idea, mi hermano. Y hoy nos recuerda, no trates de agradar al mundo, no trates de agradar al hombre. Los apóstoles les decían cuando les empezaron a prohibir que hablaran de Jesús, decían, díganme ustedes lo que es válido, qué es mejor, a quién tenemos que obedecer, a Dios o a ustedes. Entonces, la primera lectura nos enseña que hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Y el Evangelio nos enseña que hay que amar, convertirnos en verdaderos prójimos de los demás. Acuérdate mucho de conjugar estos dos verbos, amar y vivir. Si quieres realmente vivir una vida plena, ama. No puedes vivir una vida plena si no amas. Y si quieres realmente amar, pon en práctica el amor. Primero con tu familia y luego con toda tu comunidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo a las personas que me ven en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Escríbanme, díganme desde dónde me están escribiendo. Es importante saber desde dónde nos convertimos en prójimos a través de la distancia. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.